Al padre Hidalgo se le nombra en los libros como patriarca de la libertad, y su famoso Grito de Dolores nunca aparece transcrito, porque, de lo contrario, veríamos a Hidalgo decir «¡Viva el rey Fernando VII!», y la respuesta tendría que ser esta carta en la que explica explícitamente que los indígenas eran leales al rey Fernando VII y que había que engañarlos diciendo que la revuelta iba a ser en contra de los Napoleón y en favor del rey legítimo de España, y no por independencia. Hidalgo dijo que el gobierno debía estar compuesto por criollos, excluyendo a los indígenas, lo que demuestra que no buscaba la igualdad en absoluto. Es falso también esta idea de que Hidalgo estaba de acuerdo con Allende en que Fernando VII fuera el gobernante de México. Este es otro tema que también se ha discutido. Hay una carta de Allende a Hidalgo, que pueden ustedes también leer, en donde le insiste en que acepte a Fernando VII. O sea, no conocemos la carta de Hidalgo a Allende, pero sí conocemos la de Allende a Hidalgo. Y podemos ver que por la insistencia para que acepte, quiere decir que Hidalgo no estaba de acuerdo en aceptar a Fernando VII. Entonces, todo esto de que el grito era «Viva Fernando VII» y no era el mal gobierno, no es exacto. Los que estuvieron ahí, como Pedro García, dice que palabras más, palabras menos, lo que dijo Hidalgo en aquella madrugada del 16 de septiembre fue: compatriotas, no existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos, la hemos llevado hace 3 siglos como signo de la tiranía y de la servidumbre. Ha sonado la hora de nuestra libertad, defenderla de los tiranos, marchar a la cabeza de los hombres que se precien de ser libres. Sin patria ni libertad no podemos alcanzar la felicidad. Ese fue el verdadero grito, la arenga que dio ahí en el atrio de Dolores. Acto seguido, había llegado ahí con 10 personas que estaban con él en su casa, fueron a sacar a los reos de la cárcel y empezaron el movimiento. Como ustedes ven, desde esta primera arenga y de otras que conocemos con más detalle, porque ahí sí están los documentos, como la carta que le escribiera al propio Riaño, su antiguo amigo. Desde la primera hasta la última carta no habla de otra cosa que de independencia. ¿O ustedes creen que está diciendo otra cosa cuando dice ha sonado la hora de nuestra libertad? Sin patria ni libertad no hay felicidad. Y si quedara alguna duda, en la carta a Riaño le dice: deseamos ser independientes de España y gobernarnos por nosotros mismos. De hombres libres nos han convertido a la degradante condición de esclavos. Bueno, si esto no es hablar de independencia, entonces, ¿qué es? Yo preguntaría a quienes hablan de que no fue una guerra de independencia y que Hidalgo ni siquiera planteó la independencia. Por lo tanto, no debe ser el padre de la patria. No voy a dedicarme a hablar de las batallas. Sí me interesa aclarar la diferencia total de concepciones políticas, sociales, culturales y también de estrategia militar con Allende. En materia política,
Allende sí defendió a la monarquía y que viniera Fernando VII. Esta línea la va a continuar después Ignacio López Rayón y culminará con Agustín de Iturbide. Mientras que Hidalgo va a establecer un gobierno, el primer gobierno independiente de México en Guadalajara. Y lo primero que hizo fue sacar el cuadro de Fernando VII. Fíjense, así como Fox sacó a Juárez, pues Hidalgo sacó del Palacio de Guadalajara a Fernando VII. Y ya no se llamó Palacio Real, como habían hecho también los liberales en Cádiz, que empezaron a sustituir la palabra real por nacional. Un cambio profundísimo. Entonces, en materia política tenían concepciones distintas. En materia social también. Hidalgo tenía una relación muy cercana a las bases populares, por eso conocía las lenguas indígenas. Allende despreciaba a las clases populares. Aunque Hidalgo está considerado el padre de la patria mexicana, lo cierto es que él nunca logró la independencia. Finalmente fue ejecutado por las autoridades virreinales por traición y por las enormes matanzas que había ordenado. Ya saben, su movimiento fue rápido, tomaron Guanajuato. Eso es otra cosa que siempre se dice, qué barbaridad, todos los 300 españoles que estaban en la Alhóndiga fueron ejecutados, sí, en efecto, todos, pero no se dice que antes de tomar la Alhóndiga murieron no cientos, sino miles de insurgentes en las afueras. Entonces, claro, cuando la gente entra, además en el frenesí, como muy bien lo describió el propio Hidalgo, en el frenesí de la guerra, se cometen todo tipo de excesos. Pero, repito, en el revisionismo de esta historiografía que no quiere a Hidalgo como padre de la patria, pues lo terrible son los que murieron adentro de la Alhóndiga, no los que murieron afuera de la Alhóndiga. Y yo creo que hay que ver a los dos. Adentro murieron cientos, afuera murieron miles. Esa era la diferencia. El verdadero padre del México independiente es el primer emperador del Imperio mexicano, Agustín de Iturbide, quien había sido un militar realista que combatió a Miguel Hidalgo. Al principio, él no aspiraba a ser emperador, tan solo quiso la independencia porque era conservador y en la península, Rafael del Riego dio un golpe de estado e instauró el régimen más liberal de toda Europa. Iturbide quiso la independencia al mismo tiempo que quería que Fernando VII fuera el rey del México independiente. Ante la negativa de los monarcas, Iturbide se declaró emperador. Nuevamente se comprueba que no existía una animadversión hacia los Borbones por las reformas. Ciertamente, Iturbide no es comparable a los llamados libertadores de Sudamérica, pues él consiguió la independencia haciendo capitular al virrey de España pacíficamente sin derramar una sola gota de sangre. Además, en su conocido Plan de Iguala, Iturbide no solo no expresaba animadversión contra los españoles, sino que más bien buscaba la conciliación entre todos los habitantes de México. Decía así: «Españoles europeos, vuestra patria es la América porque en ella vivís. En ella tenéis comercio y bienes. Americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Ved la cadena dulcísima que nos une. Añadid los otros lazos de amistad, la dependencia de intereses, la educación e idioma y la conformidad de sentimientos, y veréis que son tan estrechas y tan poderosas que la felicidad del reino es necesario la hagan todos reunidos en una sola opinión y en una sola voz». Como ustedes saben, la dicotomía monarquía o república había surgido desde la propia lucha por la insurgencia, no por Hidalgo, que Hidalgo nunca creyó en la monarquía, como consta en su correspondencia con Allende.
el que le insistió en el nombre de Fernando VII fue Allende y después López Rayón, pero ni Hidalgo ni Morelos estaban de acuerdo con una monarquía, sino con una república. Hasta que, ¿y por qué me dirán ustedes, y por qué no entonces triunfó el primer imperio? Es que Iturbide fue acusado de caer en lo que él mismo había dicho que no se debía caer. Él había escrito que había que traer a un Borbón para evitar los males de la improvisación. Pero después, pues ha de haber dicho, bueno, pues yo soy aquí el que estoy ganando la guerra, ¿para qué les voy a dar el trono a X personaje que llegue de Europa? Mejor yo encabezo el gobierno. No funcionó porque los dos extremos se unieron para derrocar al primer imperio, la extrema izquierda y derecha de aquel tiempo. Por una parte, disuelve el Congreso, y lo disuelve porque era un Congreso dominado por los borbonistas, que le echaban en cara no haber traído un Borbón. Pero una vez que disuelve al Congreso, se levantan los antiguos insurgentes por haber disuelto el Congreso y cae el primer imperio. Y entonces se dice que este primer imperio ha caído no porque la monarquía no sirva como sistema político, sino porque Iturbide era un improvisado. Después de la independencia se añade una idealización nueva, la más pronunciada de todo el relato histórico. Se trata de Benito Juárez, al que le describen como hombre de grandes inquietudes, nobles ideales, con principios liberales que persigue un régimen de justicia, igualdad y fraternidad, con constante firmeza de su carácter e inquebrantable rectitud, gran patriota y gran estadista, que mereció el aplauso de todos los pueblos libres. Más que un texto histórico, parece el cantar de un juglar. Muy generosas palabras para quien intentó varias veces vender territorio mexicano a Estados Unidos. El Tratado de Maclean-Ocampo, donde, Ocampo y Juárez no venden, como quiere Buchanan, a cambio de ese apoyo, no venden territorio nacional, no venden Baja California, no venden esos estados limítrofes del norte. También aquí proliferó la masonería en las élites, como es el caso de Benito Juárez, el presidente más idolatrado de México. Distintos miembros del gobierno de Juárez hicieron ofrecimientos de minas y territorios mexicanos a empresas privadas estadounidenses, y hasta permiso para que tropas estadounidenses pudieran atravesar territorio mexicano para custodiar las mercancías que pasarían por el Istmo de Tehuantepec a perpetuidad. Todo ello para obtener apoyo económico y político para su gobierno. ¿Cómo es posible que esta generación haya pactado con el enemigo? Y claro, se quedó al Tratado de Maclean-Ocampo como sinónimo de traición a la patria, porque la patria invadida, cercenada, y después pactar otra vez con Estados Unidos, que hubiera dos pasos, uno de Matamoros a Mazatlán y de Nogales a Guaymas, por el norte, más el paso por Tehuantepec, incluido paso de tropas, y además a perpetuidad. Lo cual, dice, horror, esto es lo peor que puede haber habido en la historia de México. Vamos a ver que no es así. Entonces Ocampo, el mismo que había renunciado a la gubernatura de Michoacán, en esas condiciones al borde de la nada, del precipicio, tiene que negociar con los Estados Unidos. Y entonces empezó a negociar con los estadounidenses, que enviaron primero a Churchwell, un enviado especial. Churchwell hizo todo un dictamen muy interesante sobre Juárez y Ocampo. En el dictamen escribe a James Buchanan, que era el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, que Juárez y Ocampo eran honestos, no eran sobornables como Santana. Así lo escribe tal cual, o sea, como diciendo, con estos no va a ser tan fácil la cosa porque son distintos. Churchwell acaba su misión especial
diciéndole a Buchanan que debe de apresurarse a establecer un protectorado estadounidense en México antes que lo hagan los europeos. Pero sí recomienda que se reconozca a Juárez porque es un gobierno que tiene más afinidades en cuanto a la ideología liberal que la del gobierno del centro. Después viene Robert McLean y empieza a negociarse el tratado en cuestión. Este tratado se va a negociar durante todo el año de 59. Es una negociación muy difícil porque lo primero que viene y le pide McLean, y muy bien, quieren que los reconozcamos y que nos van a dar a cambio. O sea, porque así fue todo el tiempo, desde la independencia. Cada reconocimiento, desde luego, costaba. Y entonces McLean le dice, aquí hay un tratado en vigor que no está cumplido del todo, el Tratado de la Mesilla, en cuyo artículo 8 se señala que se hará un tratado específico para el paso de tropas. Y además, nosotros necesitamos más territorio, entonces necesitaban la península de Baja California. Resulta que Buchanan, que había sido secretario de Estado en el gobierno de Polk, pues sabía que no se había concluido esa anheladísima península desde aquel entonces. Y él pensaba concluir esa obra que se había iniciado en el 48. Entonces quería la península de Baja California y Buchanan la ofrece que va a tener más territorio desde su campaña para la presidencia de Estados Unidos. Y como obviamente también quería reelegirse, el no haber conseguido territorio le costó no ser candidato para la reelección. Pero él había ofrecido esto cuando llegó por primera vez a la presidencia. Y después quería reelegirse y le era indispensable la península de Baja California. Es que por eso fue una negociación tan difícil, porque mientras McLean viene con la solicitud como casi con la orden de te reconocemos, pero a cambio de Baja California, Tehuantepec y además más territorio si se puede. Esto, Ocampo, que es al que le toca negociar, y son muy interesantes todos los documentos de ese año de negociaciones. Ocampo primero lo tiene que convencer de que el gobierno de Juárez no puede vender ni un centímetro del territorio nacional porque justamente llegó al poder atacando a Santana de ser un dictador y de haber vendido el territorio nacional, con lo cual había traicionado a la patria. Ese fue el lema del grupo que llega al poder después del triunfo de la Revolución de Ayutla. Entonces, Ocampo le dice simple y sencillamente, si nosotros les vendemos algo, en ese preciso momento cae el gobierno, porque pierde toda legitimidad. Y ustedes entonces van a tener que hacer una nueva guerra para quitarnos más territorio porque o negociar con los conservadores. Entonces, es un mal negocio, no les conviene. Y McLean se convence, salud, y le empieza a escribir a Buchanan que no se puede presionar al gobierno de México a que venda territorio porque entonces ese gobierno no va a triunfar nunca. Entonces, ¿qué objeto tiene firmar cualquier tratado con ellos? Pero Buchanan insiste e insiste e insiste. ¿Por qué? Porque él quería la reelección y había ofrecido más territorio y necesitaba más territorio. En esta situación están las cosas cuando, por otra parte, el gobierno conservador está negociando el establecimiento de la monarquía.
y que entonces ahora hay que establecer una monarquía, pero con un monarca de verdad, miembro de una casa dinástica que haya sido educado para gobernar. Y ese, bueno, pues va a ser Maximiliano, pero esta idea la van a tener muchos mexicanos que ustedes seguramente han leído, como Lucas Alamán, como Gutiérrez de Estrada, que se fue a trabajar en pro de la monarquía a Europa, y que de esto desde los 40, que declina trabajar con el gobierno de Anastasio Bustamante y que dice que está convencido que la República, ni la federal ni la central, logran la estabilidad del país y que se va a trabajar por la monarquía. Con gran congruencia lo hace desde 1841 hasta que le ofrece, es el que encabeza el ofrecimiento al trono en Miramar a Maximiliano en 1864. Entonces, bueno, fue muy perseverante, como ustedes se habrán dado cuenta. Y así estaban las cosas cuando en 1859 logró Gutiérrez de Estrada una reunión con Napoleón III gracias a la intermediación del príncipe de Metternich, hijo del canciller, y que era el representante del gobierno austriaco frente al gobierno francés. Entonces, fíjense qué ironías, y en la vida pues es Metternich el que lleva a Gutiérrez de Estrada con Napoleón III. Esta reunión tiene lugar a principios de septiembre de 1859. Recuerden que el tratado se firma en diciembre de ese año y que tardaban en llegar las comunicaciones un mes de Europa acá. Inmediatamente llega la noticia de esta reunión, están las cartas. Andrés Oseguera, gran amigo de Melchor Ocampo, que vivía en París. Entonces Andrés Oseguera manda cartas a Ocampo en Veracruz y a Mata en Washington. Mata era el representante del gobierno juarista que estaba negociando, pues también allá directamente en Washington, el apoyo y el reconocimiento de Estados Unidos. Y en esta carta Oseguera les dice que Gutiérrez de Estrada ya ha pactado con Napoleón III y que no será un Borbón, sino un Habsburgo el que venga a gobernar a México. Septiembre 1859. Había que apurarse a negociar con Estados Unidos, dándoles el paso por Tehuantepec, para que Estados Unidos apoye a Juárez a cambio del paso por Tehuantepec. Y que hay que ganarles la partida, eso es lo que él recomienda. Y que si les ganan la partida, pues entonces está liquidado Juárez y definitivamente triunfa la causa conservadora. Esto a algunas personas les parece desde su perspectiva que es un acto de, ahí sí, de traición a la patria, otros no, otros consideran que esto habría sido la salvación de la patria. En fin, esto se los dejo a sus conclusiones personales. Pero el hecho es que la firma del Tratado de Maclean Ocampo logra el reconocimiento del gobierno de Juárez por el de Estados Unidos y el apoyo en Antón Lizardo. No desaparece Juárez en Veracruz cuando venía ya, se veía venir la guerra de secesión en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el haber quitado la mitad de México, o sea, el haberse engullido la mitad del territorio mexicano, pues les causó indigestión, porque entonces se rompió el equilibrio entre el norte y el sur. Y eso sí fue un antecedente directo de la guerra de secesión. En cambio, el rechazo del Tratado Maclean Ocampo no tuvo nada que ver con las diferencias norte-sur, como se han cansado en escribir
mis colegas que no han ido a los archivos, ni han leído los documentos, ni los debates del Senado estadounidense. A mí me parecía ilógico, yo creo que a ustedes también, y ya voy a parar para que ustedes me hagan comentarios y preguntas, pero a mí me parecía que carecía de lógica esta afirmación de que el Tratado MacLean-Ocampo, arrancado en estas condiciones que les estoy explicando, lo llevan al Senado norteamericano y el Senado norteamericano lo rechaza. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué lo rechaza? Bueno, en primer lugar, Buchanan perdió apoyo político porque no consiguió la Baja California. Y entonces esto lo liquidó y después obviamente ya no es candidato para la reelección. Esto le quita muchísima fuerza. Pero los debates en el Senado de Estados Unidos no tienen nada que ver lo del norte y lo del sur, como mis queridos colegas que repiten lo que se ha escrito en puras fuentes secundarias, afirman que como venía la guerra de secesión, pues que por eso se rechazó. Entonces yo decía, qué raro, pero ¿por qué puede ser que lo hayan rechazado por eso? Si el Canal de Panamá favorece igual a los comerciantes de Nueva York que a los de Nueva Orleans. No hay ninguna diferencia. Entonces no me parecía lógico que los del norte estuvieran al favor o los del sur. Decía, bueno, pero a ver, ¿cómo es esto? Cuando analicé todos los debates del Senado norteamericano, pude constatar que no tenía nada que ver las diferencias entre el norte y el sur, porque firmaron a favor y firmaron en contra tanto del norte como del sur, tanto demócratas como del grupo que se convierte en republicano. ¿Por qué? ¿Por qué entonces votaron en contra? La discusión estuvo centrada en un tema capital para Estados Unidos: el libre comercio. Esta fue la discusión central. La doctrina Hamilton, que recordarán ustedes, es la del sistema proteccionista, establecía que un tratado de libre comercio era ruinoso para la economía estadounidense, que además era materia del poder legislativo y que el poder ejecutivo no tenía por qué inmiscuirse en semejante tema, como el tema comercial. Y la que llevó la voz cantante en contra del Tratado de MacLean-Ocampo fue el senador Robert Simons de Rhode Island, que argumentó que no podía darse un tratado y menos indefinido, porque así como estaba a perpetuidad el paso por Tehuantepec, que ojo, perpetuidad no quiere decir eternidad. Esto se lo pueden consultar a cualquier especialista en derecho internacional, porque entonces equivaldría a venta. Puede haber una guerra campal entre los vecinos, ¿sí? Puede ser que Estados Unidos nos hubiera invadido otra vez, pero les hubiera costado una guerra y mucha sangre otra vez y mucho dinero, así como les costó el territorio que nos quitaron. Pero no se estaba vendiendo Tehuantepec, esto por favor. Y los tratados en derecho internacional a perpetuidad se cambian, se modifican. Si no, ahí tenemos el Torrijos Carter de Panamá. Entonces nunca habrían recuperado los panameños el paso. Entonces esto es algo que también hay que entender, y hay que entender otra cosa, que sí estaban desesperados, pero le pusieron ciertos candados al tratado. No aceptaron meter la concesión Hargus. La concesión Hargus no queda en el tratado. Por lo tanto, este patio seguía siendo de México, el Istmo seguía siendo mexicano, no lo estaban vendiendo. Era un, ¿cómo se llama?, servidumbre de paso. Estas servidumbres de paso, en ese momento, en Europa, hay muchísimas que se firman justamente cuando se está firmando aquí el Tratado de MacLean-Ocampo. Y además, hay otro hecho importante.
La construcción del paso dependía del gobierno mexicano, porque no se incorporó la concesión Jargos, porque entonces ya había dependido de un empresario estadounidense que se hubiera puesto de inmediato a hacerlo. Entonces hay que ver todas estas cosas para entender al tratado. Y esto lo vieron muy bien, vieron todas las ventajas y desventajas los senadores norteamericanos, pero Simons dijo, de ninguna manera un tratado de libre comercio así intemporal, para siempre, pues ¿cómo es posible eso? Entonces empezaron a negociar, después dijeron, bueno, pues nada más 10 años. Estaban en eso, pero de todas maneras, cuando ya se había aceptado que se propusieran 10 años y se llevó a la votación, pues la votación se perdió porque los proteccionistas del norte y del sur, de un partido y del otro, porque pues ahí está, hay que verlo en los debates del Senado, votaron en contra. Y entonces por eso se rechazó. Y después, en junio de 1860, el gobierno estadounidense le propuso a Juárez volver a someter el tratado a discusión en el Senado. Y hubo una reunión de gabinete muy interesante. Juárez solía escuchar a las personas que trabajaban con él, reunió a Ocampo, a Mata y a Antonio de la Fuente. Y Mata y Ocampo seguían defendiendo el tratado, falso que se firmó con la esperanza de que se rechazara. Esto es falso. Hicieron todo lo que estuvo en su mano para que se aprobara, porque les iba la vida en eso, ya sabían que venía el ejército francés. Ellos estaban perdiendo la guerra en contra de los conservadores y no tenían cómo hacerle frente a los franceses. Necesitaban el reconocimiento y la alianza con Estados Unidos. Pero en 60, el que se opuso fue Antonio de la Fuente, que le dijo a Juárez que lo dejara estudiar el tratado para dar su opinión. Y después de que lo estudió, dijo, yo creo que no lo debemos firmar. Juárez dijo, bueno, ya los escuché a todos, ahora lo voy a pensar yo. Lo pensó y al día siguiente les anunció que no iba a presentar otra vez el tratado para su ratificación, porque de todas maneras ya habían ganado en ese momento la guerra civil, que nunca cesó la guerra realmente, pero bueno, ya habían recuperado la Ciudad de México y prefirió que no se volviera a presentar este tratado. No obstante, ha quedado como si fuera un baldón, un acto de traición a la patria. Benito Juárez sería quien le arrebataría las tierras comunales a los indígenas, que terminarían siendo adquiridas por grandes terratenientes, tal y como sucedió en toda Hispanoamérica con los gobiernos liberales del siglo XIX. Ley de desamortización de bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas, que es una ley de la Reforma, se había aplicado sobre los bienes eclesiásticos, como sabemos, a rajatabla. No solo se aplicó la ley de desamortización, a partir de 59 se aplicó la ley de nacionalización de bienes del clero. El clero no puede poseer bienes raíces, se le expropiaron, se nacionalizaron no solo casas, edificios, conventos, casas curales, palacios episcopales, las iglesias, sino que se le expropiaron las bibliotecas, los tesoros en forma de cruces procesionales, cálices de oro y plata. Todo eso pasó a formar parte del acervo de la nación mexicana. Pero aplicada a las corporaciones civiles, la ley tuvo muchos frenos. Salvo en algunos lugares muy específicos, en tiempos en que gobernó Benito Juárez, no se aplicó. Juárez intervino muchísimas veces para frenar un proceso de desamortización de bienes comunales.
En tiempos de Lerdo tampoco, porque además eran tiempos muy convulsos y porque Juárez, por ejemplo, tenía una profunda conciencia social. Él venía de un pueblo comunero, además. Aunque estaba convencido de que el bienestar de los mexicanos del campo iba a radicar en que se convirtieran en pequeños propietarios, porque es una idea liberal a la cual no se sustraía ningún liberal en el 19. No se trataba de quitarles la tierra a los campesinos, sino de hacer de ellos pequeños propietarios en forma, con su escritura, con derecho a heredar, a ampliar su propiedad, a vender, a comprar, ¿no? Se trataba de un proyecto agrario al cual los economistas llaman proyecto Farmer, con un término inglés que se refiere a un modelo estadounidense de ciertas zonas, no de las zonas algodoneras, ¿verdad?, de los Estados Unidos, sino de ciertas zonas en que la tierra está muy repartida entre muchos pequeños propietarios que son muy felices porque pues son dueños de lo suyo. Ese era el proyecto liberal, pero como al aplicar las leyes de desamortización se vio en algunas zonas específicas, en torno a la Ciudad de México, por ejemplo, en torno a la Ciudad de Puebla, en zonas de alto valor catastral, ¿verdad?, que los campesinos perdían sus parcelas privadas a la primera mala cosecha, a la primera plaga, y además quedaban despojados de sus lazos de solidaridad para ayudarse en casos de problemas, porque ese es un problema social muy serio. La comunidad campesina no es solo posesionaria de bienes del suelo, el agua, el monte, etcétera. Es generadora de un pacto social. Los integrantes son miembros de una familia extensa y con todos los problemas que puedan tener entre sí, hay un elemento solidario allá adentro. Digamos que dentro de la comunidad nadie pasa hambre porque hay reservas, fondos comunes. Y Juárez detuvo la aplicación de la ley Lerdo, que es del 25 de junio de 1856, mientras él gobernó la detuvo en lo referente a las comunidades campesinas. Pero después viene el gran auge agroexportador. Porfirio Díaz, que fue un liberal destacado, como ustedes saben, y que peleó por la reforma y peleó contra la intervención francesa en primerísima línea, por eso después pudo alzarse con el poder, favoreció lo más que pudo la desamortización de los bienes comunales, no para favorecer a los integrantes de la comunidad y convertirlos en prósperos pequeños propietarios, sino para que la hacienda dispusiera de más tierras para la agroexportación. Entonces esto va creando una situación de profundo malestar en el país.